o desamparados, es porque nosotros nos alejamos de Dios. Él no se aleja de nosotros como nosotros. Él dice que a pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel con nosotros. A pesar de nuestra infrialdad, Dios siempre ha sido, Él será tierno con nosotros. A pesar de nuestra lejanía, Dios se acerca, nos busca y nos busca para amarnos y mostrarnos su amor incomparable, que Él nunca puede negarse a sí mismo ese amor que nos ha prometido, amor eterno. Por ello usted y yo podemos darnos por dichosos y bienaventurados de que Dios nos ama con amor eterno. Y por ello cuando decía hoy en esta noche, vine a adorar a Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Amén. ¿Cuántos vienen a escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, recuerde que es el alimento espiritual de nuestra alma. Amén. Si usted quiere alimentar su alma día con día, no deje de leer las Sagradas Escrituras, no deje de escudriñar la palabra. No se olvide de que esa palabra, en esa palabra está la vida, en esa palabra está todo lo que usted y yo necesitamos, fíjese, hermano. Fíjese que si estamos enfermos, en la palabra encontramos la sanidad. Si estamos atribulados, en la palabra encontramos el consuelo, encontramos la paz, encontramos todo lo que nosotros queramos encontrar, fíjese, hermano. Pero siempre y de acuerdo que nosotros estemos deseosos de saber o de conocer más y más a ese Dios bendito que nos dejó las Sagradas Escrituras como manual para que nosotros aprendamos a vivir mejor cada día. Amén. ¿Sabe usted que Dios nos dejó ese manual para que aprendamos a vivir perfectamente sobre la faz de la tierra? Fíjese, hermano. Pero nosotros tenemos hoy tantos problemas porque obviamos la palabra de Dios, porque olvidamos que tenemos un Dios vivo y verdadero, porque olvidamos que tenemos el poder de la palabra de Dios en nuestros labios, fíjate, hermano. Muchas veces cuando vienen los problemas, lo primero que dice, ahora, Dios mío, ¿quién podrá ayudarme? Esperando que aparezca el Chapulín Colorado. Y el Chapulín Colorado nunca va a venir, pero Dios sí está a su lado. Usted le dice, Dios mío, Señor Dios Todopoderoso, no encuentro la salida de este problema, pero tu palabra es de que mis problemas son tus problemas, por lo cual yo creo que tú me vas a solucionar mis problemas. Mire, hermano, en este momento los problemas comienzan a desatarse, mire, hermano. Pero muchas veces nosotros, lejos de desatar los problemas, los atamos más a nosotros, los hacemos nuestros. Ay, es que está mi enfermedad. Mire, pues, como ya está mi enfermedad, usted mismo dice que es suya, cuando la enfermedad es del diablo. Amén. Que el Señor lo reprenda. Porque el diablo no tiene ni arte ni parte en nuestra vida. Toda enfermedad que a nuestro cuerpo llega es porque el enemigo quiere estorbar nuestra vida. Porque Dios dice en su palabra que Él anhela celosamente que nosotros estemos perfectamente bien sobre la faz de la tierra. Dios quiere que nosotros vivamos maravillosamente bien. Pero ¿por qué se nos cruzan tantos problemas? Porque nosotros mismos dejamos de hacer lo que la palabra dice que debemos de hacer. Amén. Y hacemos lo contrario. Si la palabra dice, ama a tu prójimo, ¿y usted qué hace? Odiar al prójimo. La palabra dice, sirve de corazón, ¿y qué hacemos nosotros? Servir funfuñando, haciendo caras. No servimos a Dios de corazón, sino que servimos solamente porque hay que servir. Se nos pide que hagamos las cosas y que vengamos temprano, más tarde venimos. ¿Sí? Todo lo hacemos al revés. En cuanto Dios quiere que nosotros seamos obedientes. ¿Qué es obediencia, hermano? Obedecer las órdenes que Dios nos da, porque es Dios el que da las órdenes. No es el pastor, no es el hombre, es Dios el que nos exhorta, nos anima. Y muchas veces cuando la palabra viene dura, cuando la palabra viene pesada, entonces usted dice, el pastor por mí lo está diciendo. No, es Dios el que está llamándolo a la reflexión, para que reflexione cuál es su camino, cuál es su manera de vivir, de pensar, de actuar aún delante de Dios en el Evangelio. Porque es lo que quiere que nosotros enmendemos nuestros errores, que nosotros digamos dar media vuelta y caminar nuevamente a buscar el camino que hemos perdido. Pero muchas veces nosotros somos tan tercos, tan necios, que vamos mal y seguimos mal. Nos somos hasta cierto punto egocentrismo, que nos gusta estar doliendo, o sea, nos gusta estar sufriendo los dolores de los flagelos de ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. Por ello esta mañana yo quiero que usted piense muy bien
lo que va a escuchar en esta mañana. Oiga la palabra, medítela en ella, no solo diga, esa palabra, no, atesórela, escudriñela, piense qué es lo que Dios está comunicando a través de la palabra día con día, porque día con día Dios envía la palabra a este lugar, no para que nos entretengamos, sino para que crezcamos espiritualmente, para que crezcamos integral, moralmente cada día en nuestra vida, que aprendamos a ser verdaderamente hijos e hijas de Dios, siervos y siervas que anhelemos estar en la presencia de Dios para servirle en todo momento. Amén. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Busque el libro, primer libro de Pedro, por la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículos 1 al 5 en esa carta de Pedro. Amén. Hoy no tiene micrófono hermano Cristian allá atrás, pero sí, se oye la voz de él, ¿va? Habla hermano, no sé si se oye. Amén. Ah, bien se oye. Aunque está algo desanimado, pues amén. Amén. Primera de Pedro 4 del 1 al 5. Cuando usted lo tenga, diga amén para que nuestro hermano pueda leerlo de una vez. Amén. Ahí está. Vamos hermano, leamos. Por favor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Póngale atención, hermano. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la discusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Padre nuestro, tú que estás en el reino celestial de tu gloria, Señor, tú has enviado esta palabra, mi Dios amado, para que nosotros, tu pueblo, la meditemos, para que nosotros, tus hijos, tus siervos y siervas, papito, aprendamos a vivir mejor de lo que hemos vivido, papito amado. Sabemos que tu palabra nos llama y nos exhorta a ser mejores cada día. Por ello te pedimos, Dios de los cielos, ilumina tú nuestra mente, nuestro corazón, ayúdanos a escudriñar tu palabra y a vivirla cada día de nuestra vida, para que podamos así decir, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra nos ha hecho reales sacerdotes de ti, papito amado. Por ello te pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana, abre nuestro intelecto, abre nuestro corazón. Permite, Dios de los cielos, que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros propios huesos y que podamos ponerla por obra, no solo dentro de la casa de oración, sino allá afuera, que es donde el trabajo está, papito, donde debemos demostrarle al mundo que somos diferentes y que somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas de este mundo. En el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Me va a perdonar por la tos que está molestando, pero ahí estamos dándole gracias a Dios de que ya vamos saliendo del problema. ¿Eh? Oyó lo que dice la palabra ahí en el principio, en el versículo 1. Vuelvo a leer, hermano Cristian, por favor, solo el versículo 1, solo el versículo 1. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Amén. Oiga, porque Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra, hermano? Padeció. ¿Por quién? Por nosotros. Él padeció por nosotros en su cuerpo. Porque si usted se pone a pensar, ¿por qué murió Jesucristo en la cruz del Calvario? Murió por todos sus pecados y mis pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice la palabra. Murió Él como el más vil de los pecadores, cuando no era así. Él no pecó, Él debía haber muerto como el Rey de los Reyes, con pompa y con todo, pero ¿cómo murió? Como el más vil de los pecadores, en medio
de los ladrones, fíjense, hermano. En medio de dos malhechores, ahí murió el Señor. Qué maravillosa foto la que le tomaron al Señor en medio de los dos malhechores, fíjense, hermano. ¿Y por quién murió Él ahí? Por usted y por mí, por nuestros pecados, por toda nuestra maldad, por toda nuestra desobediencia. Él sufrió en la carne el castigo que nosotros teníamos que haberlo sufrido. Pero Él fue a la cruz y no fue a la fuerza, Él fue voluntariamente, porque Él dijo, pongo mi vida porque puedo tomarla nuevamente. Amén. Él puso su vida por la suya en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros gozásemos de las mieles divinas del Evangelio y que fuésemos seres humanos perfectos sobre la faz de la tierra. Pero si usted se da cuenta y se examina a sí mismo, o nos examinamos a sí mismo en esta mañana, somos seres humanos imperfectos, fíjese, hermano, imperfectos, no porque Dios nos haya creado de esa manera, sino que nosotros adquirimos la imperfección a causa del pecado, a causa de la maldad del mundo, porque el mundo es el que está de cabeza, hermano, y nosotros los cristianos evangélicos, lejos de ir al lado contrario, vamos haciéndonos al lado del mundo. Y no recordamos que la misma palabra dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros queremos ser amigos de Dios o enemigos de Dios. Entonces tenemos que entender y comprender que así como Él sufrió por nosotros en la carne, allá en la cruz del Calvario, así nosotros debemos de tener ese mismo pensamiento en dejar de acuchuchar nuestra carne, dejar de cumplirle todos los deseos a nuestra carne, todos los anhelos de la carne nosotros se los cumplimos, y los del Espíritu, eso lo dejamos para de último. Cuando lo que debemos de hacer es darle libertad al Espíritu para que Él pueda sujetar la carne y la carne vaya muriendo cada día a este mundo pecaminoso. Pero nosotros hacemos lo contrario, fíjense, hermano. Nosotros, lejos de estar dispuestos a pagar el precio, nos enojamos cuando nos exhorta la palabra de Dios, nos desanimamos cuando nos dicen que tenemos que venir más temprano, que debemos de estar los 3 cultos en la iglesia. Eso nos molesta, pero que nos digan, vamos a ir al puerto, vamos a hacer una excursión al puerto, ¿y cuánto va a valer, hermano? Ahí luego, ¿sí? Pero de ir, vamos a ir a sacar una campaña en tal lugar. Ay, hermano, yo no puedo, tengo que trabajar. Ay, hermano, yo fíjate que no tengo pito. Luego nos ponemos a poner un montón de excusas por no hacer la obra del Señor. ¿Y a qué nos llamó el Señor? ¿A poner excusas o a buscar su rostro? A buscar la excelencia y la hermosura de su santidad. Dice que debemos buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas aquellos sueños, aquellos anhelos, aquellas necesidades vendrán a nosotros por añadidura. Pero sí anhelamos con todo el corazón las añadiduras, pero pagar el precio no lo queremos pagar, fíjense, hermano. Mire el día domingo hoy, si usted se da cuenta cuántas almas hay hoy aquí, en este lugar. Si mucho, creo que habrán 10, si mucho, si es que no me estoy equivocando. ¿Y cuántos son los miembros de esta casa de oración? Que podríamos estar acá, mas no están hoy. ¿Qué significa? Que el día domingo no hay necesidad de Cristo. Que el día domingo no es día para adorar a Dios. Cuando es el día del Señor, este día es el día del Señor, fíjese, hermano, es cuando más deberíamos dedicar nuestra vida a Dios, a la lectura, a la oración, a la comunión íntima con Dios, a la comunión con los hermanos. Pero mire cómo estamos acá, hermano. Vacía la casa de oración cuando debería estar llena esta casa de oración, porque es día domingo, no tiene no tiene más que hacer que venir a la casa de oración y hacer su almuercito. Y es más, si usted es más pilas, desde ayer debía dejar el almuerzo preparado y hoy no hacer nada. Pero miren, hermanos, todos tenemos, es que usted porque no tiene que ir al mercado. Miren, pues, todos los problemas que anteponemos nosotros antes de buscar al Señor. Y después nosotros queremos que Dios haga todo lo que nosotros queremos para nosotros, cuando no estamos dispuestos a hacer la obra tal como Él nos lo pide que lo hagamos. Porque el Señor dice que cuántas horas debe de darle usted al Señor día con día. ¿Cuántas horas debe de rendirle culto usted a Dios? O sea, ¿cuántos saben cuántas horas son? 2
Entonces son 2 horas 40 minutos, 2 horas 40 minutos, porque es el diezmo del día. Pero ni eso damos, hermanos, ni el diezmo del día damos nosotros. Ya una media hora o 45 minutos o 15 minutos que nos pasemos de la hora que dijimos, ya está viendo el reloj, ya está a mover y mover que ya se quiere ir. ¿Por qué? Porque le llamo al mundo cuando debía estar en comunión con Dios. Estar en la comunión con Dios es lo más maravilloso, hermano, lo más hermoso que puede haber. Adorar, alabar, bendecir a Dios, cerrar nuestros ojos, verlo a Él con sus brazos abiertos diciendo: hijo mío, yo te estoy esperando. Como decía la palabra anoche, hombre de poca fe, ven, 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 yo quiero bendecirte, ven, yo quiero sanarte, yo quiero hacer cosas grandes en tu vida, pero eres tú el que pone las trampas, tú eres el que pone el freno y no buscas de mí. Así dice el Señor, mis hermanos. Y nosotros debemos de buscar más y más de Dios. Dice tu palabra que así como Él estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ese mismo sentir debería estar en nosotros, el querer morir al mundo pecaminoso. ¿Cuántos quieren morir al mundo? Miren, dos amén nada más. Y significa que los demás no quieren. Todos debemos de morir al mundo, porque recuerde que lo cantamos: queremos menguar para que crezca Dios en nosotros, sí, pero queremos menguar en la búsqueda, no en la santidad. No queremos buscar la santidad, crecer espiritualmente para adorar a aquel que dio su vida por la nuestra en la cruz del Calvario. ¿Qué sigue diciendo en el versículo 2, hermano Cristian? Todavía falta del versículo 1. Dígame qué es lo que falta del versículo 1, hermano, por favor. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Oiga, hermano, porque quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado. O sea, si Él dice que debe estar en nosotros ese mismo sentir, ¿qué debemos de ser nosotros? ¿Aló? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Morir al pecado, alejarnos de toda especie de mal, hermano. Pero mire, ¿a cuántos todavía se les salen sapos y culebras de la boca? ¿Y eso le agrada a Dios? No. ¿Y cuántos queremos que Dios nos bendiga, que Dios haga cosas incomparables en nuestra vida, que haga milagros portentosos en nuestra vida? Pero entonces por eso deberíamos de refrenar nuestra lengua. Dice la palabra que todo aquel que quiera ver días mejores, refrene su lengua. ¿Aló? Refrene su lengua. Significa que si a usted todavía se le escapan, no es que se le escapan, le encanta decir malas palabras, ya no las diga. Honre a Dios con su caminar, honre a Dios con su mente, con su alma, con su corazón, con todo su ser, y deje de hablar malas expresiones. Si usted es todavía de aquellos que no le pueden decir nada porque lanza una mirada de aquellas que matan, pues ya no haga eso, deje de hacerlo, deje de practicar eso. Trate la manera de entender y comprender que los demás no tienen la culpa de lo que usted está viviendo. Porque miren, muchas veces nosotros tenemos raíces de amargura que nosotros mismos hemos ido jalando del mundo. Ya tenemos 10, 15 años de estar en el Evangelio y todavía con raíces de amargura en el corazón. Es imposible, hermano. La verdad es triste saber de que uno tenga raíces de amargura con ya 4 o 5 años de estar en el Evangelio, o con 10 años de estar en el Evangelio. Ya deberíamos ser maestros del Evangelio, fíjense, hermano. Maestros en lectura, maestros en enseñanza, vean nosotros cómo poder vivir mejor de lo que éramos antes. Pero hoy, si usted se da cuenta, si nos examinase Dios a nosotros en este momento, todos salimos reprobados, fíjense, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y por ello dice que el que venció el pecado, el que venció la carne, venció con el pecado, terminó con el pecado. Entonces quiere decir que el pecado se puede vencer. Sí, se puede vencer, pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros nos encanta andar en el pecado. Nos llama la atención el pecado. Lejos de salir del pecado, como que nosotros, ahora no me ha caído ni una trampa. No, hermanos, usted debe de alejarse de las trampas del enemigo. Usted debe de alejarse de las garras del enemigo y rechazarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Por eso dice que aquel que venció la carne, venció al pecado. Y de igual manera Él pide que nosotros venzamos la carne, porque entonces venceremos el pecado. Y el pecado
ya no se enseñoreará de nosotros, si nosotros nos enseñorearemos del pecado. Amén. Hoy sí, versículo 2. Amén. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ahí nomás, ahí dejémoslo. Oiga, para no vivir el tiempo que resta. Preocúpete, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? Para que ya no vivamos nosotros el tiempo que nos queda en este mundo haciendo lo malo, sino que ya dejemos de hacer lo malo para que los últimos años de vida o horas, minutos, segundos que Dios nos regale, podamos vivirlo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a la voluntad de Dios, alejados de toda especie de mal. Porque mire, hermano, ¿a cuánto no nos mangoneó el pecado antes? A todos nos mangoneó el pecado. ¿Y por qué queremos o nos empecinamos en volver al pecado? Si ya sabemos que el pecado no nos dio nada bueno. ¿O le dejó algo bueno el pecado a usted? Fíjate que si usted se pone a pensar, si se echó los tragos, hoy padece de la vesícula, hoy padece de la cirrosis, puede padecer de la cirrosis. Si usted bebió en alcohol en exceso, hoy va a padecer muchas cosas que no debería haber padecido, pero las va a padecer. ¿Por qué? Porque se desenfrenó en el vicio. ¿Y por qué volver nuevamente a ese mismo lugar? Sin ir tan lejos, Solo date cuenta en esto. ¿A cuánto nos gusta la Coca-Cola todavía? Ahora conmigo, diga con toda libertad, amén, si usted toma Coca-Cola. ¿Y sabe usted que la Coca-Cola es veneno para el ser humano? Pero ahí está. Andate uno de 18 mil. Eso es uno hasta cierto punto es masoquista, fíjate, hermano. Porque quiere estar mal. Dios no dice que es pecado o que es mal beber esas aguas gaseosas. ¿Por qué tenemos que beberla? ¿Por qué tenemos que ir tras ella? ¿Aló? ¿A cuánto les hace mal los chicharrones? Pero qué rico, ¿verdad, hermano? Qué rico comer chicharrón. Que yo con tortitas calientes con limoncito. Pero sabemos que nos hace mal. Y entonces por esa razón es que nosotros no hemos aprendido a amarnos a sí mismos. Por eso no podemos amar al prójimo, hermano. Aunque intentamos, hasta cierto punto somos hipócritas, porque decimos amar, pero no nos amamos ni a nosotros mismos, mucho menos vamos a amar al prójimo. Y menos vamos a amar a aquel que no vemos, aquel que no lo vemos, no lo palpamos. Porque como dice la palabra, caminamos por vista, no caminamos por vista, sino por fe. Pero nosotros muchas veces no vemos a Cristo y no lo podemos amar como Él nos ama. ¿Por qué? Porque el pecado nos asedia, el pecado nos atrae, el pecado nos sostiene, el pecado nos atrapa. ¿Y qué tenemos que hacer para salir de ello, hermano? Entender y comprender que tenemos el poder de la oración en nuestros labios. Con la oración nosotros reprendemos toda obra del enemigo. Pero muchas veces hasta reprender al enemigo no nos da ganas, fíjate, hermano. Mejor don Santita, salgas a la campaña, váyase. No, al diablo hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque el diablo no tiene ni arte ni parte en ningún hijo de Dios. Amén. Somos lavados con la sangre de Jesús, por lo cual Él no tiene nada que ver con nosotros. Amén. ¿Qué sigue diciendo después de ahí, hermano? Amén. Conforme a la concupiscencia de los hombres. Oiga, conforme a las concupiscencias. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra concupiscencia? Nuestros hermanos estudiosos, hermano Alan, hermano Cristian, hermano José Ángel. ¿Ah? Sí, pero la concupiscencia no es solamente un pecado. ¿Alguien tiene un teléfono por ahí y lea la respuesta de lo que es la concupiscencia de la carne? Es que es extensa esa palabra. Deseo de bienes materiales o terrenos. Oiga, deseos desmesurados de bienes materiales y carnales, o sea, el sexo también. Ahí entra el sexo, hermano. Y eso dice la palabra que eso es la concupiscencia de la carne. Ahora dígame usted, ¿cuánto no nos gusta el pecado? ¿Nos gusta el pecado, sí o no? Sí, nos encanta. Por eso es de que nos cuesta salir de estos problemas, porque el pecado nos atrae. Cuando nosotros
Ya deberíamos de entender y comprender que ya basta el tiempo que nos dio Dios antes, cuando anduvimos muertos en delitos y pecados, hicimos y deshicimos de nuestra vida y de las vidas de otros. ¿Por qué tenemos que seguir en ese mismo camino hoy en día? Hoy ya deberíamos de entender y comprender, ya basta ese mundo perdido en el cual Dios nos sacó. Olvidemos por completo ese mundo de la perdición y vivamos las mieles benditas del Evangelio, las cuales hoy nos está poniendo en bandeja de plata al Señor para que nosotros vivamos mil veces mejores que ayer. Amén. Por eso dice la palabra que debemos de dejar las propias concupiscencias de nuestra carne, porque ese es el pecado que nos asedia continuamente. Muchos dicen, los hombres no pueden ver a una chica semidesnuda porque ya se le está cayendo las babas. Y de igual manera las damas de igual manera dicen que no, pero así es. Cuando ellos ven aquellos hombres que tienen marcado el six pack aquí, ay Dios, y le miran su cinturita de gallina que tienen a la par, van a suspirar, pero eso es la propia concupiscencia de su carne, que anhela hacer la obra de la carne. Y dice la palabra que no debemos de satisfacer los deseos de la carne, sino vencer los deseos de la carne con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios, hermano, para poder vencer las obras de la carne, porque las obras de la carne, dice la lista allá en Gálatas, es fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, borrachera, disensiones, pleitos, sectarismos, chismes, borracheras, orgía. Todo eso son obras de la carne. ¿Podemos vencerlas? Sí, podemos vencerlas. Pero para ello tenemos que entender y comprender que deben de permanecer en nosotros y fluir en nosotros los frutos divinos del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza y la mansedumbre. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. No hay ley con estas cosas, pero nosotros, lejos de tener paz en el corazón, vamos buscando la mistura. Vamos buscando siempre hacer lo mixto. Cuando Dios dice, alejaos de toda especie de mal, a Él no le agradan las misturas, a Él no le agradan los medios tintas, a Él no le agrada aquel que va días en el Evangelio y días en el mundo. No, o es cristiano evangélico o no lo es, o es frío o caliente, pero tibio no puede ser porque lo va a vomitar de su boca. Entonces significa que nosotros tenemos que vencer todas las concupiscencias de nuestra carne si queremos ser bendecidos. Amén. ¿Qué más sigue diciendo Cristo? Sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Oiga, ¿cómo debemos caminar? Conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿usted ya se puso a pensar cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Aló? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Que usted viva peor de lo que está viviendo o mejor de lo que vive? Debe de ser mejor. Si nuestra vida debe mejorar, hermano. Nosotros podemos ser mejores cada día. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A hacer luz en medio de las tinieblas o tinieblas en medio de la luz? Nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. Nos llamó a hacer sal de la tierra. Él nos da todas las prioridades a nosotros como hijos de Dios, fíjate, hermano. Porque a Él le agrada que usted y yo vivamos 1000 veces mejores de lo que hemos aprendido a vivir hasta este día. Por ello es que Él nos pide que nos alejemos de toda concupiscencia de carne, que nos alejemos de toda especie de mal. Y el Dios de todos los dioses, el Dios de los dioses o el Dios todopoderoso, santifique y purifique nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos su voluntad, que hagamos lo que la palabra dice. Dice la palabra, nunca se aparte de ti este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche. Cuida de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal. No, ¿verdad que no? Todo nos saldrá bien. Entonces eso significa que Dios anhela que nosotros seamos mejores. Él dice en su palabra, y amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prosperidad en tu alma. Oye, hermano,
oiga lo que anhela Dios, pero nosotros, no, yo quiero estar mal, yo quiero estar ahí siempre bien dañado con los problemas del mundo. No, alejémonos después del mundo y sepamos que Dios quiere que nosotros vivamos perfectamente sobre la faz de la tierra. ¿Qué sigue ahí, hermano? Versículo 3. Dígame. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Oiga lo que dice. Basta ya el tiempo que pasado para haber hecho lo que al mundo le gusta. ¿Aló? ¿Estamos correctos en esto? Basta ya de este mundo perdido. Basta ya de la maldad del mundo que nosotros practicamos. Porque mire, aunque usted me diga yo no fui malvada, yo no fui malvado, todos somos pecadores. Todos estamos bajo la misma lupa. Todos somos pecadores, estamos perdidos, nos hemos perdido y Dios nos ha encontrado muertos en delitos y pecados en las tinieblas de este mundo. Por eso dice, ya basta tiempo que utilizamos en el... Mire, ¿de cuántos años llegó usted al Evangelio? Solo piense cuántos años llegó, de 30, 35, 40. En el caso mío a los 40, casi los 40 años llegué al Evangelio. ¿Cuánto tiempo no perdí en el mundo? ¿Cuánto tiempo no desperdicié en el mundo, hermano, mis amados hermanos? Entonces significa que hoy ya basta todo ese mundo perdido, que todo aquello que hice en el mundo de la perdición, ya no puedo decir, es que me quedó el haber practicado tal y tal cosa. No, ya la practiqué al derecho y al revés, toda la maldad del mundo, hermano. Ya basta de seguir siendo hombre de malos hígados, hombre de malos pensamientos. Hoy ya debemos ser hombres y mujeres de buenos pensamientos, que adoremos, que alabemos, que bendigamos a Dios con nuestro pensamiento, porque dice la palabra que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Amén. Entonces significa que ya basta el tiempo, ya basta todo lo malo que hicimos antes. Hoy consagremos nuestra vida a Dios, démosle honra, gloria, honor y alabanza a nuestro Dios. No solo cuando decimos, digno eres de honra y de gloria, no, hagámoslo rema en nuestro corazón, que con nuestros pasos, con nuestro vivir, con nuestro caminar, honremos la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Qué sigue diciendo, mi amor, hermano? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Oiga, andando en lascivias. ¿Qué es lascivia? El deseo desmesurado de la maldad. Esa es lascivia, hermano. O sea que si a usted le encanta la lascivia, a usted le encanta andar maltratando, a usted le encanta estar peleando con todo el mundo, significa que usted todavía practica la lascivia. Y si todavía la practica, significa que está lejos del amor de Dios, lejos del camino de la verdad, y es necesario que póngase a meditar en su caminar. Si el camino que usted lleva lo lleva a la gloria, siga ahí. Pero si el camino que usted está llevando le muestra a usted que va para otro lado, refrene su camino, dé la media vuelta y busque el camino de la verdad, que es en Cristo Jesús. Y deje la lascivia por un lado, deje la maldad del mundo por un lado y busque agradar a Dios con su caminar, con su actitud, con su vivir, con todo lo que usted hace, porque dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios, no para el hombre. Amén. ¿Qué significa? ¿Qué sigue diciendo? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. Oiga, embriagueces. ¿Qué es embriaguez, hermano? Andar de borracho. Andar de borracho. ¿Cuántos bebieron alcohol aquí, hombres y mujeres? ¿Saben qué es andar embriagado de alcoholismo, verdad? Embrutecido del alcoholismo. Y muchas veces hoy ya no necesitamos alcohol para andar embrutecidos. Hoy andamos embrutecidos tras del pecado, tras la lascivia, de la lujuria. Y eso Dios quiere que nosotros dejemos todo ello. Por eso dice que debemos de ser hombres y mujeres que pensemos con el alma y con el corazón, no con los pies, porque muchas veces nosotros pensamos con los pies y por eso es que destruimos la obra que Dios ha edificado en nuestras vidas. Pero ya basta el tiempo
de vivir conforme a la lujuria, conforme a la lascivia, conforme a las razones no agradables delante de Dios, porque si usted se da cuenta, todo eso son obras de la carne, a las cuales Dios nos envió a vencerlo a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué más sigue diciendo, hermano? Orgías, disipación. Oigan, hermano, orgías y disipación. Las orgías, ¿qué son? Cosas no agradables delante de Dios, ¿sí? Pero a los ojos del hombre, a los ojos del ser humano, ¿es agradable? Hoy son los santos vinieron. Las orgías no son nada agradables ni para uno del ser humano, mucho menos para Dios. Porque la orgía es lo más asqueroso que puede haber sexualmente delante de Dios. Amén. Y de igual manera, las orgías no son agradables ni para nosotros mismos, hermano, porque es algo que repugna en el alma de un hijo de Dios. Debe repugnar en el alma de un hijo de Dios. Un hijo de Dios ya no tiene que andar buscando estas cosas a través de la televisión, a través de los teléfonos. Aunque muchos dicen, solo lo paso y lo corro y lo quito luego. Eso es lo que dicen. Pero realmente, si usted se mete a un programa de esos o toca una tecla y se le aparece eso, de aquí que lo quite, usted ya lo vio, ya lo vio y lo deseó. Si usted me lo permite de esa manera. ¿Ven? Pero todo eso dice la palabra que debemos de seguirlo haciendo. No, dejar de hacer todo ello, porque eso no le agrada a Dios, y si no le agrada a Dios, no podemos vivir delante de Él diciendo que estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. ¿Qué más sigue diciendo, mi hermano? Y abominables idolatrías. Oiga, abominables idolatrías. Oiga, ¿cuántos todavía adoramos ídolos? Y cuando digo adoramos ídolos, no va a pensar solamente en San Juan, San Pedro, que estaban en la católica, no. Es adorar ídolos en muchas maneras en las que nosotros podemos adorar. A nuestros propios hijos podemos hacer los ídolos, a nuestros nietos podemos hacer los ídolos, a nuestros padres podemos idolatrarlos, a nuestra dama, a nuestra esposa podemos idolatrarla, podemos idolatrar nuestra casa, podemos idolatrar un vehículo, podemos idolatrar un animalito. Mire, podemos hacer muchas cosas que nosotros podemos idolatrarlos. Cuando se trata de idolatrar es cuando dejamos hasta de hacer las cosas que debemos hacer por andar buscando o por andar haciendo las cosas o vistiendo o haciendo las cosas para cualquier otra persona que no sea Dios. Amén. La idolatría significa adorar ídolos que no sean Dios. Y recuerden que Dios hay uno solo, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de los escuadrones del cielo. Ese Dios, el gran yo soy, es el único Dios digno de honra, de adoración, y de que nosotros sus hijos, nos arrodillemos rindiéndole culto a Él, que es el único que merece culto de los hombres. Amén. Y no andar idolatrando cualquier cosa allá afuera. Amén. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de discusión y os ultrajan. Oigan, a esto les parece extraño. ¿A quiénes les parece extraño eso, hermano? A los del mundo. ¿Por qué? Porque antes usted y yo éramos del mundo. Íbamos por cualquier cosa, nos hacían señitas. Usted sabe cuál es la seña. Mire, ya sabía uno qué era. A otras cosas que solo por señitas, ahí iba uno ya corriendo tras de las personas. Hoy, usted y yo como hijos de Dios ya no debemos andar tras de ellos. Hoy como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer? Apartarnos de toda especie de mal. Si el hombre quiere pecar, que se vaya a pecar solo, pero no lo siga usted. Usted honre a Dios con sus actitudes y diga: a mi Dios no le agrada que yo haga lo malo, por lo cual yo no voy a este lugar, ni te voy a acompañar, aunque me digas que soy lo que soy, ya no seguiré en ese camino. Amén. Entonces, ¿qué harán ellos? Lo van a vituperar, lo van a maltratar, lo van a hacer de menos. ¿Por qué? Porque creen que, como dicen comúnmente, y perdón la mala expresión, la mula buena se echó. Se echó la buena mula, sí, porque la buena mula es aquello que va atrás de la persona, más ahora
ya en Cristo Jesús, nosotros tenemos que rechazar toda la especie de mal y consagrar nuestra vida a Dios. Porque sabemos que a Él lo honramos con nuestras actitudes, es decir, no a la maldad y al pecado de este mundo. Amén. Finalizamos con el versículo 5, ¿verdad? Amén. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vale, oiga pues, pero ellos, ¿quiénes son ellos? Aquellos que quieren vernos hermanos a nosotros. Recuerden que todo el mundo allá afuera, nadie va a decir, qué bueno que don Genaro, qué bueno que don Alan, qué bueno que don Cristian estén ahí en la iglesia, qué bueno que estén buscando de Dios. No, todos saben qué esperan, que nosotros un ratito menos cansados debemos de ganar, que estemos borrachos, tirados en la calle, o nuevamente andando con mujeres en la lascivia de la lujuria de este mundo. Pero que el Señor reprenda al diablo, porque nosotros ya somos lavados con la sangre de Jesús, sellados con el Espíritu Santo de Dios, por lo cual el diablo no tiene ni arte ni parte en nuestra vida. Él ya fue vencido y seguirá siendo vencido en el nombre de Jesús. Por ello, hoy, aunque nos maltraten, aunque digan todo lo que quieran decir, que somos ladrones, que somos fanáticos, que somos lo que quieran, el mundo puede decirlo, pero cómo nos ve Dios a nosotros es lo que nos debe interesar. Cómo estemos nosotros delante de Dios en esta mañana. Si usted y yo estamos conscientes de que a Dios estamos adorando con libertad, limpios de alma y de corazón, sigamos buscando de Dios más y más, y Dios hará cosas incomparables en nuestra vida, hermano. Pero ya basta el tiempo que tuvimos para habernos perdido allá en el mundo cuando lo hicimos. Hoy démosle gracias a Dios porque Él nos rescató, porque Él nos libertó, porque hoy tenemos libertad para adorar, alabar y bendecir su nombre, y que somos verdaderamente libres, porque Dios rompió con las cadenas de la maldad y el pecado que atados nos tenía un día a nosotros. Hoy somos libres, podemos decir, somos libres para adorar, alabar, bendecir y glorificar su nombre, y para darle gracias a Dios por todo lo que vivimos día con día. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Si usted considera que Dios le habló a través de su palabra, pues hable por un momento con Él. Hable usted, no espere que yo lo guíe, no espere que comencemos a orar. Ore usted.